Saludos, es un gusto para mí poder comunicarme con ustedes. Mi nombre es Patricia Herrera, soy licenciada en Educación Especial, mención retardo mental y dificultades de aprendizaje, áreas que me apasionan por demás y el tema que nos ocupa pues mucho más aún. Ese tema es la dislexia. Para muchos es difícil saber realmente qué es la dislexia en sí, puesto que de ella se dicen muchas cosas. Realmente la dislexia es una dificultad específica en el aprendizaje y como requisito indispensable es que la persona debe tener un coeficiente intelectual, una inteligencia normal. Quiere decir entonces que es una condición especial, donde básicamente se refiere a la dificultad que tiene un niño para leer, dislexia propiamente dicha, y cuando hablamos de escribir estaría entonces inmersa también lo que es la disgrafia, pero en este momento nos ocupa la dislexia. Implica que de alguna manera la dificultad, la imposibilidad de poder discriminar las letras que aparecen en los registros de lectura y con ello poderlos descifrar y codificar para dar una respuesta de lo que está leyendo y poderlo comprender. Es un tema bien complejo realmente. Obviamente dentro, como la mayoría de las condiciones o de las enfermedades o de las situaciones que están en el ser humano, hay niveles de dislexia en el sentido que puede ser muy profunda, donde realmente se le imposibilita descifrar los símbolos, los grafemas o los fonemas, y hay otros casos donde los invierte, donde de alguna manera cambia las palabras, donde la direccionalidad del fonema lo cambia, y eso hace que la lectura no sea una lectura fluida, sino una lectura difícil de comprender, y por lo tanto le cuesta mucho manejarse en el ámbito escolar. Sabemos que la escolaridad es básicamente lectura y escritura. Si esa interacción no es fluida, no se genera un aprendizaje adecuado, entonces hay factores desde el punto de vista emocional, porque recordemos, como dije al principio, el niño es un niño inteligente totalmente, comprende que hay algo que no está bien en su sentir, y eso hace que se frustre, que se sienta mal, que no sepa por qué no logra comprender esas lecturas. Realmente con relación al concepto, es un concepto muy amplio, de verdad muy amplio, pero hay que trabajarlo, hay que entenderlo y hay que llegar a la profundidad y la importancia de un tema como es la dislexia. Cómo no poder entender, cómo no poder saber lo que otros escriben e incluso lo que escribe uno mismo. Tan complejo y tan apasionante es que de alguna manera el común de las personas se preguntaría, ajá, ¿y cómo reconozco yo que mi hijo tiene dislexia? ¿O cómo reconoce un docente en el aula de clase que un niño pudiera tener dislexia? En principio tenemos que estar claros en que se genera una dificultad para aprender a leer justamente, cuando hay un bloqueo a lo que es el aprendizaje de la lectura propiamente dicha. De allí ya es un símbolo de alerta, donde tenemos que entonces empezar a indagar por qué se está generando ese bloqueo al aprendizaje de la lectura. Entonces hay que empezar a determinar si es una situación de que es una dificultad específica como tal. Entonces tenemos que evaluar el nivel de inteligencia y estar claros en que el niño tiene una inteligencia normal. Después de que hicimos eso y estamos claros en eso, empezamos a evaluar todo lo que son la parte perceptual, la parte de razonamiento, todo lo que implica las psicofunciones. Tenemos que comenzar a evaluar. Y obviamente esto no lo hace el solo docente, esto es un equipo multidisciplinario. Tiene que estar el neurólogo, tiene que estar el psicólogo, tiene que estar el psicopedagogo, tiene que estar el maestro, por supuesto, y los padres también. Pero sin embargo, bueno, hay que tomar en consideración algunos aspectos, no vamos a llamarlo síntomas, pero sí situaciones que deben llamar la atención en el caso de los niños. Y en principio sería que hay dificultad para leer las oraciones, las palabras sencillas,
suelen presentarse problemas frecuentes con palabras cortas, como por ejemplo del o por, porque las invierten, cambian el orden de las letras, escriben la misma palabra de distintas maneras, y en un momento determinado se puede pensar que son problemas de ortografía. Entonces también hay que estar claro con eso, porque también la disortografía también es una condición, entonces tenemos que estar claros en ese sentido. Invierten las letras, por ejemplo, la letra P con la B, con la D, con la Q. Entonces tenemos que trabajar lo que es la direccionalidad, la derecha, la izquierda, arriba, abajo, la lateralidad. Son, como pueden darse cuenta, es un tema apasionante realmente. Copian las palabras mal, aunque estén mirando cómo se escriben, o sea, la están viendo de un sitio, no sé, vamos a decir mapa, y de pronto escriben pama. Y uno dice, pero ¿cómo? Si tú la estás viendo así, porque lo que ve, el cerebro no lo codifica tal cual como lo está viendo. Es la desorganización que hay a nivel neurológico, a nivel perceptual, y por eso se dice entonces que es la dislexia como tal. Hay una desorganización en lo que son las letras. Conocen una palabra, pero usan otra. Por ejemplo, no sé, autobús por carro, aunque son medios de transporte, pero son palabras totalmente diferentes. Eso tiene una connotación importante. Obviamente, nada va a funcionar si no tenemos ese apoyo de los padres. Recuerden que los padres para los niños son la primera forma de sociabilización con el mundo. Son las personas en las que ellos deben confiar 100%. Entonces, obviamente para los padres es triste y doloroso, frustrante en algunos casos, conocer de que su hijo tenga una condición especial. Los padres como tal deben aceptarlo y deben entender que su hijo no es más ni menos porque tenga una condición especial, simplemente es su hijo. Y tienen que apoyarle, estar con ellos, pero no sobreproteger, tampoco maltratar. Simplemente tienen que ser verticales y acompañarle. Más nada, eso es todo. En todo su proceso escolar, con especialistas particulares, en su vida familiar, aceptar, amar y estar. Considero yo que es el papel fundamental de los padres. Los maestros en el aula de clase realmente son fundamentales. ¿En qué sentido? Ellos son, desde el punto de vista escolar, los primeros que detectan situaciones particulares, porque empiezan a ver que hay algo que se sale de la norma, que a pesar de las diferentes estrategias pedagógicas que se implementen, no se logran los objetivos esperados. Es entonces ellos comienzan a dar voz de alerta. Entonces ellos son fundamentales incluso para un diagnóstico a tiempo de cualquier situación, en este caso que nos ocupa, la dislexia. Son también las personas que acompañan el proceso, que están directamente relacionados con la situación escolar, con la lectura, con la escritura, y de alguna manera son entonces los que deben apoyar esa situación. ¿Para qué? Para que el niño se sienta seguro. Son los que deben decirle a su grupo, no importa, él es distinto, no con las palabras, sino con las acciones, no haciendo diferencias, incluyéndolo. Porque no solamente es integrar, es incluir, es que el niño esté en esa aula de clase como uno más, aprovechando las herramientas que el sistema educativo, la pedagogía, igual que los demás, sabiendo que el maestro no solamente trabaja para un niño, sino trabaja para muchos. Entonces son muchas las herramientas que tiene que generar, las estrategias que tiene que generar, porque hay muchos estilos de aprendizaje. Está el niño visual, el niño auditivo, el niño kinestésico, el niño analítico, el niño, entonces para todos ellos debe generar estrategias. Entonces en su clase está el niño disléxico, para él también debe generar estrategias. El docente es fundamental, realmente, es fundamental. Es sabido por todos nosotros que vivimos una sociedad competitiva, una sociedad muy crítica, una sociedad cruel por demás,
Y cuando algo se sale de la norma, ¿verdad? Empezamos a sentir esa presión. En algunos casos, sí, se enfrenta a la burla, se enfrenta a la minusvalía en el sentido de que uno se siente a menos porque no logra hacer lo mismo que los demás. Y se empiezan a generar dolor, tristeza, rabia, situaciones que pueden ser generadoras de problemas mayores. Se puede generar la deserción escolar, por ejemplo. El niño no quiere ir. Se pueden generar incluso personas en un futuro con una dislexia mal manejada, hasta delincuentes, en el sentido de que sienten que en todo momento tuvieron que defenderse y que como nunca lo lograron, entonces empiezan a hacer las cosas mal. Estoy, si se quiere, maximizando la situación, pero es así. O sea, cuando no tenemos ese apoyo, cuando no tenemos esa colaboración, cuando no tenemos ese entender y lo más importante, cuando no tenemos el amor que nos sustenta para comprender que no importa lo que tengamos como seres humanos, podemos seguir adelante, hay muchas vertientes que pueden generar problemas emocionales, depresión, soledad, tristeza, rabia. Incluso la misma inteligencia se puede ver comprometida, no en el sentido de que no tenga las habilidades, sino que la persona por baja autoestima empieza a creer que no es capaz. Entonces sí, pueden haber muchísimas formas de comportamiento generadas por un mal manejo de la dislexia. Pero cuando está el amor, cuando está el acompañamiento, cuando está la sinceridad, cuando está la ayuda, obviamente sí se puede sentir la persona en un momento determinado triste, pero siempre va a tener un brazo fuerte donde apoyarse y seguir adelante.